Invito a abrir su Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Voy a pedirles que ustedes, por favor, puedan avanzar en la pantalla en la medida que yo les vaya avisando, por favor. Y vamos hoy día a compartir estas escrituras que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una introducción a la carta. Hoy quiero entrar en lo que vamos a estar viendo durante muchos meses. De hecho, hermanos, les anticipo que esta va a ser la serie más larga que me ha tocado predicar. Va a ser una serie bastante extensa que vamos a ir semana a semana con la ayuda del Señor y guiados por su Espíritu, escudriñando. ¿Por qué motivo? Porque Colosenses es una carta que a mi entender es muy importante. No estoy diciendo con eso que toda la Escritura no lo sea, sino que mucho del fundamento de lo que es esta iglesia y mucho de lo que creemos y vivimos como congregación está muy bien explicado y sintetizado en lo que la carta a los Colosenses manifiesta. Por eso quiero que prepares tu corazón para esta serie, porque vamos a estar muchos meses estudiando Colosenses, y te animo a que la leas, que leas la carta, no una vez, es una carta no muy larga, puedes leerla en 20 minutos, y leerla una y otra vez para que esa palabra se interiorice en tu corazón, porque esto va a marcar nuevamente un reinicio, un nuevo renacer del norte y de la visión que como iglesia tenemos aquí en la Florida. Por eso, apreciar esta serie requiere, por supuesto, contextualizar, requiere una explicación para entender el motivo de por qué se escriben las cartas en la Biblia. Claramente hay un motivo divino, hay una razón de Dios para todo el texto, para la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero también hay razones humanas, también hay motivos humanos, hay realidades que aquellos autores originales estaban experimentando y movidos por Dios, inspirados por Dios, ellos escribieron a la realidad de las iglesias, a lo que las iglesias estaban viviendo, sufriendo, enfrentando, y por eso es tan importante a la hora de leer las Escrituras, comprender muy bien el por qué el autor original y Dios detrás de él, sobre él y en él, motiva la escritura de esta carta. Y por eso entonces, hoy quiero decirles que vamos a ver este sermón en 4 puntos principales que van a estar ahí en pantalla, que son Cristo en el centro de las razones de la carta. Por favor, se avanza en la pantalla, ¿sí? Para que estén más atentos, gracias. Cristo en el centro de las razones de la carta va a ser el primer punto. La iglesia de Cristo, que es una de las razones principales por la cual esta carta se escribe. Aquel autor, quien fue el apóstol Pablo, el apóstol de Cristo. Y también la idea principal de este saludo inicial, que es gracia y paz por medio de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Cristo en el centro de las razones de la carta, es importante entonces hablar sobre las circunstancias en las cuales esta carta fue escrita. Y quiero que usted entienda que no son circunstancias muy sencillas. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, que es una de las cartas pastorales, es una carta que él escribe desde la prisión. Él está preso y no es un lugar muy agradable para escribir, no es un lugar muy agradable para vivir, y seguramente, y por supuesto cuando vemos la historia, estar en una de las cárceles de esa época era claramente mucho más difícil de lo que son las cárceles actuales, por supuesto como las de nuestro país. Por eso, hermanos, es interesante ver que el apóstol Pablo escribe esta carta en una circunstancia muy adversa para él en lo personal, en el sentido de que en esas cárceles ellos eran torturados, ellos pasaban muchas privaciones, y en esa realidad de sufrimiento, él escribe esta carta porque él en su corazón ama a esta iglesia. A pesar de que él no conocía esta iglesia, él no fundó esta iglesia, él tenía referencia de esta iglesia por el pastor de aquella iglesia llamado Epafras. Sin embargo, él, a pesar de esa circunstancia, él se preocupó por esa iglesia.
Él amó esa iglesia en la distancia, en esa realidad, y escribió esta carta. Y yo creo que eso es relevante desde ya para nosotros. Desde ya es interesante porque nos debe hacer reflexionar respecto de a veces cómo nosotros nos comportamos en la vida. La verdad que esta enseñanza entonces es relevante porque las personas generalmente tendemos a estar más preocupadas por nuestros problemas que por los de otros. Y el apóstol Pablo estaba metido en tremendos problemas, él en circunstancias muy complejas, pero en su corazón tenía un anhelo por ayudar a esa iglesia. Y yo creo que eso también debe ser el mover de esta congregación, porque muchos de los que estamos aquí podemos a veces estar pasando dificultades en el día a día. Algunos están necesitados en el ámbito económico, otros necesitados en el ámbito emocional, a veces la suma de muchas cosas. Sin embargo, nuestro corazón inundado por la gracia del Señor debe tener un espacio y un gran espacio para albergar en ese corazón a aquellos que están sufriendo junto con nosotros, como nuestros propios hermanos. El apóstol Pablo amó esa iglesia en la distancia y en el sufrimiento. Y por eso es tan interesante desde ya entender que esta carta es tan importante para lo que debe ser también esta iglesia. Que debe ser una iglesia que ame a pesar de que está pasando dificultades. Que ame y ayude a pesar de que nosotros mismos a veces estamos pasando dificultades. Y eso es tan hermoso verlo. Cuando uno piensa ese tipo de cosas, le da sentido a lo que es la iglesia. Que la iglesia no debe ser solo un club social, un lugar donde nos sentamos a escuchar un sermón e irnos para la casa. Sino que somos una familia, que nos cuidamos unos a otros, que nos ayudamos unos a otros, a pesar de la distancia, a pesar de diferencias, a pesar de cosas difíciles que nosotros también pasamos. Por eso desde ya, solo entendiendo las razones y las circunstancias de esta carta, yo creo que tenemos que aprender de esto desde ya. Ahora, las razones claras por las cuales el apóstol escribe son razones que no son distintas a las que la iglesia de hoy, a esta altura de los años, está viviendo en el mundo. La iglesia sufre ataques, es agobiada por mentiras, por distorsiones, por filosofías que muchas veces hacen perder el norte a la iglesia. Muchas de las consecuencias que la iglesia vive hoy es porque ha abandonado la sana doctrina, la verdad de la palabra. Y el apóstol Pablo, después que vino Epafras con el copucheo, les vino a contar que lo que pasaba, no es copucheo, hermano. Él vino a contarles lo que pasaba en su iglesia. Epafras estaba preocupado. Y de verdad era un pastor bastante diligente. ¿Saben por qué? Porque para recibir ayuda tuvo que viajar 1500 kilómetros para ir a ver a Pablo y pedirle consejos qué hacer con aquella iglesia. Entonces un pastor que se sacrificó por aquella iglesia porque también amaba esa iglesia. Y qué tremendo, porque las razones no eran menores y también no son distintas a lo que a veces pasa con las iglesias de hoy. ¿Qué problemas tenía esa iglesia? El primer punto era el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es esa situación que se genera dentro de los creyentes, dentro del mundo evangélico, que afecta nuestra mirada de la realidad de lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, a veces hay algunos creyentes que a pesar de que ellos creen en Cristo y creen que Dios es poderoso y que Él es suficiente y que Dios sana y que Dios provee, comienzan a mezclar otras creencias con sus creencias bíblicas. Empiezan a creer, por ejemplo, que hay objetos que tienen cierto poder. Entonces empiezan a meter objetos en sus casas, gatitos que se mueven y cositas raras que empiezan a pegar en las paredes o meten el dolarito en la billetera, el billetito de 10 lucas en la billetera y empiezan a meter sincretismo religioso con su fe. Y eso asustó a Pablo, hermano. Asustó a Pablo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia se comenzaron a meter ideas judaizantes, algunos ritos, creyendo que había que perpetuar algunos ritos del Antiguo Testamento en su culto religioso a Dios. Y ese tipo de cosas, como meter adoración a las estrellas, culto a los ángeles, que fue la realidad de Colosenses, no es tan distinto a lo que a veces vemos en nuestras iglesias. Que hay creyentes que, por ejemplo, confían en el Señor, pero el lunes en la mañana miran el horóscopo. Dios mío, creyendo que las estrellas van a guiar sus días. Y eso claramente es una ignorancia muy grande, pero también puede ser que han sido permeados y han
comenzado a creer ideas que no son bíblicas. De eso se preocupó Pablo. Creyentes que empiezan a creer en la meditación trascendental para sanarse a sí mismos. Otros creen en la confesión positiva, que porque van a repetir muchas veces algo y que mi esposo cambie, y que mi esposo cambie, y que mi esposo cambie, su esposo va a cambiar. ¡Qué locura! No es así. Otros tienen encuentros poderosos, porque ellos creen que en un encuentro poderoso, en un retiro X especial, ellos van a cambiar. Y el G12 y toda esta línea de castellanos metía esta idea de los encuentros, y esa es una tontería muy grande, hermano. Creyendo que ciertos ritos, ciertas formas, que porque alguien anote a las personas que tienen que perdonar en un papel, lo arrugue y lo queme, va a perdonar, hermano. Entonces, todo ese tipo de cosas han aparecido, hermanos, teoterapias. Hay iglesias que ofrecen teoterapias, una terapia con Dios. Dios mío, psicología, solo psicología con sus principios, también a veces distorsiona la realidad del Evangelio. Por eso es tan importante que entendamos que ese tipo de cosas son razones suficientes para que Pablo le escribiera esa carta. Y yo creo que por eso esa carta también está en la Biblia, porque es necesaria que nosotros la escuchemos, porque a veces los creyentes cometemos sincretismo religioso. Esto, ¿saben por qué es peligroso, hermanos? Porque no es que niegue a Cristo, no lo niega. Ellos creen en Cristo, son creyentes que creen en Cristo. El problema de esto tan grande y que no se logran a veces dar cuenta, es que no entienden que Cristo más algo no es Cristo. Y eso es importante entender. Cristo es todo y suficiente. Y la Biblia lo enseña, y eso debe ser sostenido y defendido por aquellos que leen y creen en las Escrituras. Es lo que en teología los creyentes estudian, la suficiencia de Cristo. Cristo, hermano, es suficiente para hacer nuevas todas las cosas. Dios puede transformar el corazón de un hombre, cosa que ninguna terapia puede hacer. Las terapias pueden cambiar conductas, pero no cambian el corazón. Cristo cambia el corazón. Cristo puede cambiar y renovar un matrimonio. Cristo puede sanar, Cristo puede resucitar, hermano. Y yo creo que como creyentes lo sabemos. Pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo sabemos, de repente comenzamos a abrazar ideas que vienen desde fuera, desde la filosofía, desde el misticismo, desde religiones orientales, y empezamos a abrazar ideas. Otro de los riesgos, el segundo punto, por el cual él también escribió esta carta, el punto 2, es que se levantan y los creyentes crean diversos Cristos. Hoy día incluso, hermanos, a pesar de que hay sectores que rechazan a los cristianos, hay personas que dicen, bueno, no es tan malo. O sea, tú crees en Cristo, qué bueno por ti, qué bueno, te va a hacer bien. Y le va a hacer bien a tus hijos. Yo creo que los cristianos, la mayoría son como buena gente. ¿Has escuchado eso, no? Son buena onda, son buena gente, ayudan a los pobres, van al hospital. Yo creo que está bien. Hermanos, ¿cuál es el punto y el problema? Es que se están creando dentro de las iglesias Cristos al gusto del consumidor. Cada uno tiene su idea de quién es Cristo. Cada uno construye su Cristo. Algunos el Cristo ético. Ese Cristo que que se representa por esa frase, en esa circunstancia, ¿qué haría Jesús? ¿Han escuchado eso? ¿Qué haría Jesús? Reduciendo la comprensión de Cristo a simplemente un comportamiento moral. Y es más, dicen, ¿qué haría Jesús? Y todos empiezan a opinar, pero nadie va a la Biblia a mirar qué haría Jesús. Y es impresionante, como si todos supieran qué haría Jesús. Y es tremendo porque abandonan la mirada tan amplia que las Escrituras nos hacen de quién es Cristo. Otro, el Cristo el Maestro. Aquel no, el Señor es mi Maestro, el que me dice cómo tengo que vivir. No, Cristo es el amoroso. Cristo mi amoroso. Aquel que me deja pasar mis pecados. El que me las perdona todas. Mi amigo fiel, como Woody. Mi amigo fiel. ¿Se acuerdan? Toy Story. Sí.
Y para ellos Jesús es su amigo fiel, el que no les dice nada, el que puede tener amor, con el cual tiene amor sin reglas. Y él construye su Cristo a la pinta de él porque le acomoda. Y eso es peligroso. Y Pablo está atacando aquella idea que toman los creyentes de formar su Cristo, de poner a su Dios y construirlo a la manera de ellos. El Cristo social, no, Cristo vino a ayudar a los pobres. Y todo es ayudar a los pobres, ayudar a los pobres, ayudar a los pobres. Fíjense, y no significa que no hay que ayudar a los pobres. Pero eso no es todo. Cristo, hay personas que ayudan a los pobres, pero en su corazón están lejos de Dios. Hay gente que de labios le honra, como le pasó a Israel, pero su corazón está lejos de Dios. Y nos rinden áreas de su vida. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra vida. Lo tremendo es de esto, hermano, que estas miradas de Cristo que las personas construyen no son falsas. Y eso es lo peligroso. No son falsas, pero son incompletas. Cristo es más grande de lo que nosotros pensamos. Cristo es más grande y maravilloso y adorable de lo que nosotros a veces comprendemos y entendemos. Por eso las Escrituras nos muestran una realidad de Dios tan amplia. Yo lo explico de esta manera. Es como si nosotros tuviéramos que apreciar hoy día la maravilla del planeta Tierra. ¿Tú puedes apreciar el planeta Tierra? No, un pedacito. A lo más salimos aquí a la esquina y miramos la cordillera y decimos, wow, qué linda la cordillera. Si has tenido la oportunidad de volar en avión, miraste de repente arriba una zona del planeta y dijiste, wow, qué lindo. Pero no puedes apreciar todo el planeta. Para apreciar todo el planeta tendrías que alejarte bastante y empezar a rotar el planeta y apreciarlo. Bueno, Dios es tan grande, tan hermoso y tan grande, que nosotros necesitamos toda la vida y la eternidad para conocerle y entenderle y apreciar cuán grande y hermoso es nuestro Dios. Y qué tremendo que a veces los cristianos se conforman con ver un pantallazo. Ven un pantallazo de Dios y se quedan ahí. Y eso es Dios para ellos. Dios es más grande, hermano. Dios es más grande. Y los creyentes debemos comenzar desde el día que nacemos de nuevo en esa búsqueda de conocer profundamente las riquezas de Cristo y quién es nuestro Dios. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces es una buena razón para escribir una carta, ¿no? Cuando hay alguien preocupado por la iglesia, cuando hay alguien enamorado de aquella iglesia porque la ama como Cristo la ama, le escribe las cartas porque están en peligro. ¿Y porque yo estoy predicando hoy día este sermón? Porque nosotros como iglesia lo necesitamos, hermanos. Y dejar de abrazar sincretismos religiosos y dejar de construir nuestro propio Cristo y adorar al Cristo bíblico, que es más grande de lo que nosotros creemos. Estas personas crearon una imagen de Cristo como alguien inferior a Dios. Imagínense qué tremendo. Ellos se idearon esto, de que Dios Padre estaba por allá arriba en los cielos y había una creación secundaria entre Dios y los hombres que fue Cristo. Y Cristo para ellos no era Dios. Y si hay algo que Pablo quiere dejar claro en la carta a los Colosenses, que Cristo no es parte de Dios. Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios. Y debe ser adorado y respetado y seguido como Dios. Jesús es Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está afirmando en el corazón de esa iglesia, porque habían dejado entrar otras ideas secundarias, muy secundarias. Por eso entonces es necesario atender a esto. ¿Saben por qué, hermanos, también? Porque toda doctrina errada en nuestra mente genera prácticas erradas. Todo lo que nosotros hacemos en el día a día tiene un fundamento de nuestras convicciones. Todo lo que hacemos, las personas vivimos por fe. Creemos ciertas cosas y nos movemos de acuerdo a ellas. El que cree que Dios es su Señor va a vivir como si el Señor fuera Él, su Señor, hermanos. Aquel que cree que Cristo es solo el perdonador de sus pecados en el resto de las áreas de su vida, va a vivir sin que Jesús sea su Señor, solamente independiente. Por eso es tan relevante. Y esta idea también se metió en la iglesia. El tercer punto por el cual también Pablo escribe a la iglesia, y que yo no creo que sea tan distinto a lo que nos pasa en nuestras congregaciones, hablando de la iglesia cristiana, es el pragmatismo espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Esto la verdad está muy metido en las iglesias, ¿no? Se encubre, y de hecho con motivos muy santos, ¿eh? Lo vestimos. Es hacer en la iglesia las cosas que funcionan.
Si hay algo que funciona, hay que hacerlo. Y los cristianos también lo hacen. Hay cristianos que si hay algo que les funcionó en la vida, aunque no sea bíblico, lo hacen. Por ejemplo, yo he visto, hay personas que, hermanos, cuando tienes problemas matrimoniales, cuando tienes problemas económicos, cuando tienes problemas de enfermedades en tu vida o en la familia, la gente a veces es capaz de hacer cualquier cosa. Locuras, hermanos, a veces locuras. Y van de aquí para allá, van a la iglesia para que el pastor ore por ellos, pero en la mitad de la semana van donde el espiritista para que les ore. A la otra semana andan con la pulserita de no sé cuántos poderes para ver si la pulserita les funciona. De repente están en la casa y están prendiendo velitas para ver si les funciona. Por algún lado tiene que funcionar la cuestión, pues, hermano. Y a veces hay cristianos así. Y eso es idolatría. Y es tremendo, hermano, es tremendo. Porque ese pragmatismo, esa idea que está muy metida en las iglesias y la vestimos de santidad, perturba claramente la centralidad de creer en que Cristo tiene un plan en medio de esas circunstancias y Él es totalmente soberano y suficiente para llevarnos en el camino, a veces en un camino difícil. Por eso es tan importante. Yo he escuchado, hermanos, personas que han ido por ahí y les han aconsejado, hermano, lo que pasa es que para que tu esposo vuelva a ti tienes que orar detrás de la puerta. Si tú oras detrás de la puerta o adentro del closet, hermano, te aseguro que Dios te escucha. Otros, no, es que tienes que orar 4 veces al día. 4. Si no oras 4, no funciona. Y hay gente así, hermano. Hay gente así. Otros, la confesión positiva. Otros están metiendo chofares en las iglesias. No sé si usted sabe lo que es un chofar, una corneta grande, antigua, que era un cono que sonaba, un cuerno. Entonces, si tocamos el chofar, ahí sí que somos libres, hermano. Si usted no toca el chofar, no va a ser nunca libre. Del puro susto, hermano, va a ser libre. Todas esas ideas que se visten de santidad están distorsionando quién es Cristo y su poder y su capacidad. Por eso es tan importante entender que lo que el Evangelio nos muestra es que nosotros debemos vivir de acuerdo a las Escrituras y hacer lo que las Escrituras nos ordena hacer y quedarnos y mantenernos en ese lugar por medio de la fe. Entonces, recuerdo que una vez una persona me dijo, pastor, ¿sabe qué? Un pastor me dijo a mí que tenía que orar para que ese terreno fuera para nosotros. Tenía que orar y dar vuelta 40 veces alrededor del terreno. Suena chistoso, pero hay personas que creen eso. Que creen que para que... pero si a los israelitas 40 vueltas dieron ahí, etcétera, y pasó lo que pasó. Y creemos que ese tipo de cosas es lo que Dios está buscando de nosotros. Y creemos que los métodos, las formas, son las que van a traer ciertas bendiciones sobre nuestra vida. Pacta con Dios. Pacta con Dios, con tu dinero, y el Señor te va a prosperar. Entrega tu auto que el Señor te va a dar 10 autos. Hermano, no crea esas cosas, por favor. A veces, muy rara vez, hay pastores que por ignorancia lo hacen. Por ignorancia lo hacen. Pero yo creo que la mayoría son abusadores de la grey. Y por eso es tan relevante que usted se atiña a lo que las Escrituras dicen. Usted debe diezmar y ofrendar regularmente, fielmente, para no estar fuera de los pactos y las promesas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, no significa que usted tiene que andar haciendo pactos con Dios. Dios ya hizo un pacto con usted. Y Él dijo que no nos iba a dejar y no nos iba a desamparar, hermano. A pesar de que somos infieles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo a veces el pragmatismo, el que las cosas funcionen, y como estamos tan acostumbrados a que las cosas tienen que ser ya, porque si vamos a comer en un McDonald's y se demoran 5 minutos, estamos alegando, y queremos las cosas ahora, como si el mundo se nos fuera a acabar en 10 minutos. Estamos tratando de hacer cosas, presionando y mal usando las Escrituras y metiendo ideas desde fuera por esta idea pragmática de que las cosas no funcionen. Entonces, ¿saben cuál es el problema de la iglesia de Cristo hoy día, a esta altura de los años? Es que no conoce las riquezas de Cristo.
El problema de que andamos buscando en otros lados es porque no conocemos lo que tenemos. Es porque no aprendemos a vivir con lo que Dios nos da y no aprendemos a encontrar en Dios la respuesta a todas las cosas. Estamos tan afanados y tan acostumbrados a que las cosas se solucionen ahora que no esperamos los procesos que Dios tiene con nosotros. Porque lo que Dios busca no es solo suplir nuestras necesidades. Dios quiere transformar nuestras vidas y hacernos madurar. Amén. Y eso es lo que yo anhelo para nosotros como iglesia. Lo que Pablo, lo que Dios está anhelando. Que seamos una iglesia centrada en Cristo. Que crea en Jesús. Que le crea a Dios. A pesar de que a veces nuestros ojos no están viendo lo que esperamos ver. Esta mañana mandé un devocional relacionado con Génesis 15. Donde mostrábamos la vida de Abraham. Abraham tenía todo en contra. Lo que veían sus ojos en contra, el tiempo que pasaba en contra, otro argumento para no creer. Pero dice la Escritura que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una fe simple. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Eso es. Y si tú lo dices, voy a permanecer en eso, creyendo todos los días de mi vida. Aunque mis ojos, como dice esa canción, no te puedan ver, yo sé, Señor, que estás aquí conmigo. Amén. Entonces, yo me doy cuenta que las razones por las cuales Pablo escribió son tan potentes y tan contemporáneas a nosotros también, o sea, tan reales para nosotros, porque la iglesia es permeada por esto. Por eso, hermano, si usted anda mirando el horóscopo, si anda haciendo cosas por aquí y por allá, consultando, aléjese de eso. Crea en Jesús. Cristo es suficiente para nuestra vida. Y por último, entonces, toda esa teología lleva a un alejamiento de la verdad de la palabra. La mundanalidad en ciertas relaciones. En las relaciones, hermano, miren, cuando Cristo no es el centro de la vida de las personas, cuando el Señor no está gobernando, sino que la rebeldía interna nos hace vivir independiente, eso sí o sí, hermano, se va a notar en nuestra vida. En algún lado empieza a notarse en los problemas. Empieza claramente en problemas con las parejas, en los problemas matrimoniales, se comienza a notar en las relaciones familiares, se comienza a notar en las relaciones laborales. Y Pablo lo muestra. Él le llamó la atención a esa iglesia porque sus comportamientos prácticos estaban demostrando su error teológico. Y si usted no lo sabe, como aprendizaje, lo he dicho algunas veces desde el púlpito, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él escribe sus cartas, los primeros capítulos, generalmente la mitad de la carta que él escribe, es puro argumento teológico, razones del evangelio, razones de la verdad de la palabra para los creyentes, y después, la segunda mitad, es la aplicación práctica. Y aquí el apóstol les está recordando quién es Cristo y la centralidad de Cristo y su preeminencia, porque tenían comportamientos errados en sus relaciones humanas. Y era necesario que fueran atacados. Por ejemplo, cuando la teología es mala en un hogar, en la vida de un varón, por ejemplo, en ese hogar, él no funciona como líder de su hogar. No está operando como un sacerdote de Dios dentro de su familia. Y eso es por un problema del rol que él tiene, no lo entiende, no está sujeto a Cristo y por lo tanto no puede ejercer su rol. Como Cristo no es su cabeza, él tampoco puede ejercer su autoridad en el hogar. También las esposas no saben a veces lo que significa ser ayuda idónea, porque claramente no están concentradas en eso. Y no están viviendo el evangelio porque el Cristo que ellas tienen no es suficiente para enseñarles que eso es lo que deben hacer dentro de sus hogares. Los padres a veces corrigen mal a sus hijos y en ocasiones generan rebeldía en ellos. Eso claramente es porque no saben lo que Cristo está haciendo en el corazón de sus hijos ni cómo ayudarles. ¿Cómo hacer que Cristo sea el Señor del corazón de sus hijos? No lo conocen. Los hijos son irrespetuosos también porque no han hecho de sí mismos Cristo el Señor de sus vidas. Los trabajadores lo único que van a hacer al trabajo es tratar de ganar lo que más puedan con menor trabajo. Y si pueden sacar la vuelta, lo hacen. Y eso es justamente porque ellos no ven a Cristo como su Señor. Ellos no se dan cuenta que cuando hacemos cualquier cosa para el Señor lo hacemos. Todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor. Entonces, si hay un trabajador que saca la vuelta, ese hombre está faltando a Dios. Su Cristo es parte de su vida, no toda su vida. Eso es lo que quiero decir.
Cristo es el Señor de él en algunos aspectos de su vida, pero en el trabajo, Cristo no es su Señor. Y otras veces, los empleadores, ¿cómo trabajan con sus empleados? Con puras amenazas. Y si no haces esto, te voy a despedir. Y si no haces esto, te voy a despedir. Ay, Cristo no es su Señor. Porque Cristo no es así contigo. Si Cristo, imagínate, fuera como esos jefes con nosotros, estaríamos fritos, hermano. Cristo es compasivo. Cristo enseña. Cristo acompaña. Cristo restaura. Cristo apoya. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo la supremacía de Cristo es tan importante? La centralidad de Cristo es tan importante en la vida. Y Pablo le está recordando a Colosenses, porque eso se estaba notando. Habían abrazado otras ideas externas y la verdad de Cristo estaba diluida. Ellos creen en Cristo, pero diluidamente. Entonces, hermanos, es tan interesante y estudiar esto. Entonces, hermanos, el desafío para ustedes y para mí estas semanas es meternos en Colosenses, pero no como turistas, sino como exploradores. Como exploradores. Ustedes conocen los turistas, ¿no? ¿Han ido de turistas alguna vez? ¿Sí? ¿A Cartagena? ¿Sí? Sí. ¿Cómo van los turistas? ¿Pasan por un lugar? ¿Lo han visto, no? Y cuando andan en patota, ¿han visto eso? Los orientales, yo me acuerdo cuando andaba de vacaciones, muchos orientales detrás de una banderita, todos caminando juntos. ¿Y qué van haciendo? Van todos juntos. Y uno dice, y todos tomando fotos y siguen caminando, y siguen caminando. Y de repente no paran y siguen caminando, tomando fotos. Y gastan todo el día caminando tomando fotos y después alguna vez se sientan a mirar la foto a recordar lo que vieron. A veces hay creyentes que pasan así por la Biblia. Pasan la Biblia así, toman fotos, no se metieron profundamente y después tratan de acordarse. ¿Qué fue lo que decía la Biblia la otra vez? ¿Qué dice? ¿De qué se trata Colosenses? No, el desafío para nosotros, hermanos, ahora es meternos como exploradores. Es meternos al fondo, es escudriñar texto a texto, es mirar su contexto y extraer de ahí las riquezas de Cristo para nuestra vida y familia e iglesia. Amén. ¿Están desafiados? ¿Sí? Yo creo entonces, hermanos, que esto que en el texto está, y vamos a leer de nuevo, Colosenses 1, del 1 al 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les decía, hermanos, Pablo no fundó esta iglesia. Pablo no estuvo ahí en los arbores de este nacimiento. Sin embargo, él amaba esta iglesia. Incluso usted debe considerar que Colosas, como ciudad, era un pueblucho. 4 o 5 siglos antes de la época de la escritura de esta carta, Colosas fue un lugar importante. Eso está en la historia. Sin embargo, cuando Pablo escribe, Colosas era realmente un pueblo pequeño sin mayor importancia. Geográficamente ya no era importante, su tamaño no era importante, su hegemonía económica tampoco era importante. Habían otras ciudades más importantes como Éfeso, que estaba a una cantidad de kilómetros de ahí. Había Herápolis, era otra ciudad del sector que también era importante, pero Colosas no era importante. Sin embargo, hermanos, para Epafras sí lo era. Para Pablo también lo fue, hermanos. Epafras amaba esa iglesia, viajó tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ahí hay cristianos genuinos. No importa el tamaño de la iglesia. No importa cuántos somos. No importa cuántos eran ellos. Lo que importa es que hay creyentes genuinos. Y es suficiente razón para escribirles, para enseñarles y para acompañarlos en su crecimiento. Habían cristianos genuinos llamados a su identidad. Habían cristianos que necesitaban entender quiénes son en Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que recordarnos quiénes somos. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios Altísimo. Y tenemos un Señor que está intercediendo por nosotros todos los días, hermanos. Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. A pesar que cuando nos miramos vemos que, wow, nos gustaría que las cosas fueran diferentes. A veces necesitamos que hayan cambios en nuestra vida y en las de las que tenemos al lado de nosotros, ¿cierto? No mire para el lado para no. A veces necesitamos cambios.
¿Saben qué? Esto nos está mostrando que el Evangelio crece en lugares grandes y en lugares pequeños. Y tenemos que entenderlo. Aunque nuestra realidad pueda ser pequeña, no significa que Dios no se manifiesta y Dios no está preocupado. Dios pone a su palabra en el corazón de 2 o 3 que se reúnen en su nombre, hermano. Y aquellas personas eran santos, dice el texto, santos y fieles. Y es muy simpático esto. Pablo siempre parte así, da gracias por los creyentes y les dice lo que son en Cristo, santos y fieles hermanos. Y después les da puros palos. Les dice que son santos, amados, con entrañable misericordia de Dios, y después cambien esto, cambien esto, cambien esto, cambien esto. Hermano, ¿qué nos dice eso? ¿Qué es la realidad de lo que somos? Personas imperfectas, que amamos a Dios, pero necesitamos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Entonces, si vamos a comenzar este año con Colosenses, comprendamos que esto no se camina solos. Esto no se puede solo. Usted no va a crecer si no está injertado, conectado con Dios y conectado con sus hermanos. Amén. Entonces, ¿qué significa santos? ¿Qué significa santo? Pablo les llamó santos. Santo significa apartado, no solamente algo que digamos que es correcto, que lo hace bien, sino algo exclusivo para Dios. Algo exclusivo. En esta carta, él está confrontando errores, pero le está diciendo, ustedes han sido apartados. Vivan como apartados. Vivan como diferentes. Ustedes no eran diferentes, pero los aparté, los traje hacia mí, dice Dios, para que sean diferentes. No nos eligió por ser diferentes. Éramos iguales, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios nos ha dado el honor y el privilegio de ser contados como hijos suyos. Y por eso, aunque no éramos diferentes, Dios nos está llamando, nos santifica, nos aparta para ser diferentes. No santurrones, pero diferentes. Personas que aman, personas que se arrepienten por sus pecados, personas que trabajan en vivir una vida distinta, no que se abandonan a sus pecados. Por eso es hermoso ver cómo Dios nos pone un nombre, nos pone en un lugar y después nos dice, vivan así. Nos regala una posición, nos pone en un lugar de privilegio, pero ese privilegio requiere nuestra responsabilidad y nuestra respuesta ante aquel privilegio. Fieles, les dijo, es decir, que les llama amorosamente como lo que ellos deben manifestar en sus vidas. Porque en alguna área seguramente no eran fieles, de hecho la carta lo muestra. Sin embargo, él llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso, hermana, usted en la casa llegue, cuando llegue su esposo y dice, tú eres el mejor esposo del mundo. Y no se arrugue, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Pero no se lo diga para que no se ofenda, pero usted comience a creer y a vivir de acuerdo a su fe. ¿Lo estamos viendo, amados? Y usted reaccione de acuerdo a esa manera. Y usted, esposo, cuando llegue a casa, no la vamos a dejar para un puro lado, vamos a balancear. Usted diga, mi amor, qué dulce, qué apacible, qué casta y respetuosa mujer Dios me ha dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llamando las cosas que no son, porque somos iglesia de fe, hermano, ¿no? Qué tremendo entonces, volviendo al punto, respecto de la escritura, esa iglesia pequeña en Colosas, en un pueblo insignificante, en la zona de Turquía, al interior. ¿Saben lo tremendo de eso? Y que es importante que tengamos aquí, que lo importante de la iglesia no es su localización geográfica, sino su localización espiritual. No importa dónde esté. Si hay una iglesia que en algún punto de este país necesita, Dios se va a encargar de llegar ahí con su palabra. Y nosotros también somos objeto de esa misión. Si hay algún lugar de nuestra ciudad que necesita de la palabra, ahí tenemos que estar. Si hay alguna iglesia que necesita el evangelio, necesita ser enseñada y podemos apoyar, ahí tenemos que estar. No importa entonces la localización geográfica, importa la localización
espiritual. Tercer punto, y ya casi voy a ir cerrando la enseñanza en este día, es respecto de aquel apóstol de Cristo. Solamente y brevemente comentar que el apóstol usa su título, él se presenta como apóstol, pero no para mostrar su jineta porque él tiene algunas ganas de ser famoso, sino simplemente porque él quiere corroborarle a aquella iglesia que cuando el apóstol les está hablando, él está siendo enviado directamente del Dios de los cielos. No es una palabra de hombre, es la palabra de Dios para aquella iglesia. Y muestra claramente que como iglesia, cuando nosotros citamos las Escrituras, nosotros estamos hablando directamente de parte de Dios. Por eso si un día un hermano de esta iglesia, un hermano, el pastor, alguien te quiere aconsejar algo y usa las Escrituras, no mires al que te está hablando, mira al Dios que está hablando a través de la palabra. Porque es Dios quien nos habla por medio de las Escrituras. Usa personas imperfectas para entregar y sembrar en el corazón la palabra perfecta que puede salvar nuestras almas, dice la Escritura. Puede salvar nuestras almas. Y por último, y para terminar, el cuarto punto, esa frase tan pequeña que usted la va a ver siempre en las cartas apostólicas. Gracia y paz sea, ¿cierto?, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo siempre escribe gracia y paz? Y es muy singular. Porque él está incorporando dos ideas del contexto. Una, la palabra gracia era una idea muy propia de aquellos creyentes griegos. La idea de gracia estaba muy clara en el concepto griego. Pero la palabra paz o shalom era una idea hebrea. Por eso él le está saludando en ese momento con un saludo judeo-cristiano. Gracia, que es muy entendible para los griegos, y paz, que es la idea clara que reciben y entienden muy bien los hebreos. Y él les está diciendo, gracia y paz, reciban el favor de Dios y aquella paz que solo Dios puede dar. ¿Qué es paz para los hebreos? Es ese bienestar completo. No es estar en una hamaca necesariamente tomando Coca-Cola. Paz es ese momento, ese lugar, ese estado donde alguien dice, está todo en su lugar. Está todo donde debe estar. Está todo ok, todo bajo control. Dios tiene todo en control de mi vida y las situaciones. Yo estoy tranquilo. Eso es paz. Le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, ¿necesita de esa paz? ¿Cierto? Necesitamos de esa paz, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Esa paz es posible en los cristianos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice en Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué anhelo más maravilloso de Pablo entonces, que aquella iglesia viviera en paz con Dios por medio de la gracia. Que estuvieran recibiendo la gracia de Dios cada día, pero al mismo tiempo estuvieran en paz con Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no tiene problemas contigo. Cristo pagó todos los pecados nuestros. Dios no está enojado contigo. Hay gente que a veces piensa eso. Dios está enojado conmigo, por eso todo me sale mal. Parecemos niños taimados a veces, ¿no? Todo me sale mal. Dios no tiene problemas contigo. Él los tuvo, y muy serios. Tan serios que te iba a mandar al infierno. Pero hoy no tiene problemas contigo. Dios te amó, te ama y te amará por medio de Jesús. Lo único que tiene contigo es que como un padre que nos ama, quiere que vengamos a Él. Y quiere enseñarnos el camino por el cual tenemos que andar. Y si hay algo en nuestro carácter que no corresponde a un hijito de Dios, Dios lo va a transformar. Y Dios nos disciplina, pero no nos odia, hermanos. ¿Sabe a quién odia Él? A Satanás y sus demonios. Y a todo impío que se rebela contra Dios. Pero a sus hijos los ama.
Qué hermoso es saber que podemos vivir amados por Dios. Entonces, el desafío para este 2018, hermano, en esta iglesia local, es que disfrutemos y vivamos aquella paz con Dios por medio de Cristo. Y que nuestra vida, entonces, no esté enfrentándose con Dios. Si Dios paró la guerra, hermano, con nosotros, ya no hay guerra mundial con nosotros. Pero qué tremendo, a pesar de que hay guerra, nosotros somos camorreros, hermano. ¿Me entiende esa palabra? Somos peleadores y nos largamos y pecamos haciendo, como molestando a Dios. Y Dios le dice, ya pues, arrepiéntase, si ya está pagado, cambie su vida, sea distinto, si ya no tengo problemas contigo. Viva la vida diferente, hermanos. Recordémonos entonces, cada día, que hay paz con Dios por medio de Cristo. Y además, que solo por esa gracia nosotros estamos en ese lugar. No fue mérito nuestro, no lo olvide. No hay meritocracia aquí, no hay mérito. Hay gracia solamente. La Escritura en Efesios 2 dice, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y termino con esta Escritura, 2 Tesalonicenses, versículos 10 al 12. Cuando vengan aquel día, nuestro Señor, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Fíjense, va a llegar el día donde lo vamos a ver en gloria y majestad. Va a llegar ese día, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es mi anhelo también, que mientras vivimos esta vida, estemos en un caminar de vivir para Dios, que el Señor se glorifique en nosotros y nosotros en Él, que cumplamos como iglesia local el propósito de Dios, no el del pastor. Cumplamos el propósito de Dios. Y el día que este pastor les diga y les mande a hacer algo que no esté en las Escrituras, no lo haga. El día que yo no predique el evangelio fiel de la palabra, váyase. Está en peligro. Amén. Pero si la palabra es clara y fiel, obedezca. Porque es por su bien, por su familia y por la gloria de Jesús. Amén. Reflexiones finales. Cristo es suficiente. No necesita entonces, hermano, buscar en otro lado. No busque en otro lado. Cristo es suficiente. Cristo más algo no es Cristo. Segundo, estemos en paz con Dios. No seamos peleadores con Dios. No andemos buscando camorra, hermano. Sujétese. Viva para Dios. La guerra suya no es con Dios, es con Satanás, el enemigo, su propia carne, hermano. Ahí está la pelea, no es la suegra, no es su esposo, no es su esposa, es su propia carne, hermano. Colosenses 3, 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas mismas cosas trae la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Pero para nosotros no, hermanos. Entonces no abusemos, no abusemos. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hoy no, hermano, no estamos para ese tipo de cosas. No hay ira con nosotros, sino gracia y paz. Y tercera reflexión, y para mí es la más central del mensaje de hoy, es que en este caminar este año, mientras estudiamos Colosenses, aprendamos a admirar y apreciar más y más a Cristo. Que Cristo sea apreciado en su corazón con la hermosura de quien es Él. Que usted aprenda a enamorarse más de su Señor. Que si usted cree en Cristo, puede creer más. Si usted ama a Cristo, lo va a amar más. Si usted se sorprende y admira al Señor, se va a admirar y sorprender mucho más. Porque Él es inagotable. Tenemos muchas cosas que estudiar en Colosenses, pero esta para mí es la central entonces. Que tengamos admiración más y más y amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el problema y el riesgo a veces de las iglesias?
y me incluyo en eso. Y que de repente como que nos acostumbramos a ciertas verdades. El que digamos que en esta iglesia se predica a Cristo y la centralidad de Cristo, como que después es común. Como que ya lo sé. A veces perdemos esa capacidad de asombro. Pero ¿saben qué? Alguien que se mete en las Escrituras jamás deja de sorprenderse. Alguien que de verdad está pegado al Señor jamás se va a aburrir. Alguien que de verdad está pegado al Señor va a cambiar. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor por su palabra? Amén.